Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Supongo que mañana van a ir a colaborar con la limpieza de la facultad, ¿no? ¿O no pueden ir? ¿No los han invitado sus docentes de otras materias? ¿Los han invitado o no? No, doctor. No. Nada. ¿Pero han leído el aviso ustedes? Sí, doctor, nos han invitado. Yo creo que lo han debido invitar, ¿no? Ya ahora, con los que estuvieron en la clase, nosotros limpiamos el aula, así que el aula ya está limpia y habían pescado, víbora y de todo había. Así que si lo han invitado, traten de ir a colaborar con las personas que lo han invitado. Si es que tienen la posibilidad de ir. Ya yo no voy a estar mañana, así que yo creo de otras materias los han invitado y a ver si pueden ir.
Bueno, parece que se olvidan todos los viernes que tienen clase teórica. Ni modo. Este tema yo les pedí que, para que entiendan mejor este tema, les pedí que lean y aprendan y todas las caras de los dientes. Espero que hayan estudiado. ¿Tienen alguna clase de alguna materia a esta hora? ¿A las 7:30? No, doctor. Ya. Bueno. Yo de todas maneras voy a abrir otra ventana para o por si acaso ingresara más gente. Voy a encender la cámara porque aquí necesito mostrarles algunas cosas y me van a avisar si ven cuando yo tenga los modelos en la mano, por favor, ¿ya? Me avisan, a ver. ¿Ven esto que estoy agarrando acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ir ya, aquí vamos a ver, primero, por favor, traten de anotar todas estas cositas que les voy a indicar para que tengan mayor idea. Ojalá que hayan estudiado las caras de los dientes para que les sea más fácil, ¿ya? Primero, la palabra convergencia.
Converger es cuando dos planos se tratan de encontrar, empiezan en un lugar y van en busca de encontrarse. Algunas veces se acercan y otras veces pueden llegar a encontrarse, partiendo de puntos diferentes, del punto A o del punto B, pueden llegar ambos a acercarse o a unirse en el punto C. ¿Ya? Entonces, siempre que se habla de convergencia, se dice en una convergencia de este lado superior, por ejemplo, ¿no? Puedo decir de este lado superior que va de A a C, y en una convergencia de este lado inferior que va de B a C. O sea, convergencia no es lo mismo que esto. Esto es una divergencia y esto es paralelo. La convergencia es cuando dos puntos que empiezan en lugares diferentes o separados se tratan de acercar o se encuentran en un punto determinado. ¿Sí? Eso es una convergencia. Y las caras de los dientes tienen esas convergencias. Veamos cuáles son las convergencias de las caras. Todas las caras laterales de los dientes, todas las caras dentarias en sí, son convergentes hacia un determinado lugar. Todas las caras de los dientes tienen convergencia hacia un determinado lugar. Esto no solamente se da en una dentición permanente, también se da en las dos denticiones, en la temporaria y en la permanente. Tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente, las caras de los dientes convergen hacia un determinado lugar. ¿Ya? Solamente hay una cara dentaria que no converge hacia un determinado lugar. Es la cara distal del primer molar superior. La cara distal del primer molar superior, por ejemplo, acá yo tengo el primer molar superior. La cara mesial converge hacia acá, pero la cara distal debería converger también hacia acá, pero no converge. ¿Ya? No tiene esa convergencia. ¿Ven? Esta cara debería converger, vamos a hacer con otro color, así, en este sentido, así, igual que acá, así. Pero fíjense ustedes que no converge, sino que se va en otra dirección más divergente. Entonces, esa es la única cara dentaria que tiene esa característica. Ahora, entonces, todas las caras de los dientes convergen hacia un determinado lugar en ambas denticiones, tanto en la dentición temporaria como en la dentición permanente. ¿Ya? La única excepción, como les decía, son las caras distales de los primeros molares superiores permanentes, ¿ya? De los primeros, la cara distal del primer molar superior permanente, por si acaso, ¿ya? No es del temporario, sino del permanente. Ahora, convergencia de las caras proximales. A ver, ¿cuáles son las caras proximales? Mesial y distal. Mesial y distal. Mesial y distal. Esas son las caras proximales. Ahora, me avisan si ven a este nivel está bien o la acomodo mejor la cámara. ¿Se ve ahí? Completo, no, doctor. ¿Ah? Tenemos que ver la raíz, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. ¿Todo el diente se ve? Sí, ahora sí. Un poquito más arriba si lo sube, pero se ve. Ahí.
ahora sí? Sí, doctor, ahí se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces, fíjense, esto que tengo en mi mano es un diente. ¿Ya? Y entonces yo voy a buscar las caras proximales. Y las caras proximales están aquí. ¿Ven? 1 y 2. Y como ustedes me dicen, las caras proximales son mesial y Distal. Distal. ¿cierto? Entonces acá tengo mesial y acá tengo distal. ¿Ya? Ahora, estas dos caras proximales convergen, miren. ¿Hacia dónde convergen? Convergen hacia palatino o lingual y hacia cervical. O sea que se dirigen a esos dos lugares, hacia palatino o lingual y hacia cervical. ¿Qué implica eso entonces? Que yo tengo acá esta cara mesial y esta cara distal, y estas caras, miren, convergen hacia palatino o lingual. ¿La ven? ¿Están viendo mis manos cómo se chocan acá atrás? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ubican? Miren, de allá convergen, se inclinan hacia palatino o lingual. Ahora, ¿se acuerdan de lo que dibujamos en los bordes incisales, de los dibujos que han hecho ustedes, donde dibujamos acá el borde incisal, ¿no? Acá, y dos líneas acá y el cuarto lóbulo. Esas dos líneas que van hacia atrás, hacia palatino, son las convergencias de esas caras proximales hacia palatino o lingual. Así. ¿Entendieron? Entonces, fíjense ustedes, cuando las caras proximales convergen a palatino o lingual, yo voy a poner mi mano así. Luego, la otra convergencia de las caras proximales es hacia cervical. Fíjense en mi mano cómo va a estar. Hacia cervical. ¿Sí? ¿Ubican? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, veamos entonces primero la primer convergencia de las caras proximales. Y esa primer convergencia de las caras proximales es hacia palatino o lingual. Entonces, yo tengo acá vestibular del diente, ¿ya? Tengo mesial y tengo distal. Fíjense ustedes que las caras proximales convergen hacia palatino o lingual. ¿Sí? Miren ustedes cómo acá en vestibular mis dedos, los ven mis dedos que los estoy moviendo, ¿sí? Mis dedos quedan separados, completamente separados. Allá se inicia la convergencia entonces, así, de allá hacia acá, ¿sí? Convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual. Entonces, si la convergencia empieza y se dirige hacia palatino lingual, ¿dónde se inicia la convergencia? En la cara mesial. En la mesial, La cara mesial. caras proximales. A ver, presten atención. Fíjense, la cara mesial y la cara distal son las caras proximales. Entonces son las que van a converger. Si esta es la cara proximal mesial, ¿la ven? ¿Sí? Por eso les dije, mírenle a las caras de los dientes. Entonces, fíjense acá. Vamos a ver. Acá. Yo tengo acá la cara proximal, mesial o distal de este diente. ¿Sí? Esta es la cara proximal. Y esta cara proximal converge hacia palatino o lingual. ¿Sí? Entonces yo estoy poniendo mi mano de aquí para allá. ¿De dónde a dónde converge? ¿Dónde se inicia la flecha?
Palatino. Vestibular a palatino lingual. Palatino. De vestibular a palatino o lingual. ¿Ven? Entonces, yo pongo acá mi mano, miren, y esta cara proximal converge hacia palatino o lingual. ¿Dónde empieza la convergencia? En vestibular. Entonces, converge de vestibular a palatino o lingual. De vestibular a palatino o lingual. ¿Me entendieron ahora? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, las dos caras proximales, mesial y distal, convergen hacia palatino lingual. ¿De dónde a dónde convergen? De vestibular, de vestibular, de vestibular, aquí, de vestibular a palatino o lingual. Vamos a buscar aquí. De vestibular, vamos a hacerlo aquí, a palatino o lingual. ¿Sí? Entonces, en vestibular se inicia la flecha y termina en palatino lingual. Y fíjense, empiezan en vestibular y va la convergencia hacia palatino lingual. Y fíjense cómo mis manos en la parte posterior, es decir, en palatino, se unen, ya, se acercan. Es como que si yo pusiera acá estos marcadores, ¿ven? Miren, el marcador verde o el lápiz verde en mesial y el otro crema en distal. Entonces, fíjense, ¿ven? Convergen de vestibular a palatino lingual y se interceptan en palatino lingual. ¿Ya? ¿Qué nos está mostrando eso entonces? ¿Qué nos muestra eso? Que en la convergencia de las caras proximales de vestibular hacia palatino o lingual, ¿ya? Nos muestra que las caras vestibulares de los dientes siempre van a ser mayor que las palatinas. Entonces, esta cara vestibular del diente es mayor que la palatina. Fíjense, yo dibujo acá la cara palatina. ¿Y por qué es mayor? No porque yo la haga más pequeña, no por eso, sino que, fíjense ustedes, acá tengo el reborde marginal, el otro reborde marginal. Esto que ven acá es la convergencia de las caras proximales a palatino o lingual. Entonces, la cara palatina, miren, es más pequeña que la vestibular en el sentido mesiodistal. ¿Por qué? Porque esta cara palatina abarca solamente esto. Estos son los lados proximales o las caras proximales convergiendo hacia palatino. ¿Okay? Lo mismo acá, miren. ¿Ven? Aquí tengo vestibular más amplio que palatino. ¿Por qué? Porque miren ustedes, aquí de vestibular a palatino, esto es la convergencia, ¿no? Y eso hace que la cara palatina, miren ustedes, la cara palatina sea más pequeña que la vestibular. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces, cuando ustedes ven el diámetro mesiodistal de una cara vestibular, automáticamente tienen que saber que este diámetro que va de mesial a distal en vestibular es mayor que este diámetro mesiodistal que hay en palatino. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en esta situación? Miren ustedes, gracias a esa convergencia de las caras proximales es que se forma el arco dentario, porque al ser más cortas las caras palatinas, entonces va formándose la curvatura del arco. Miren ustedes, acá tengo esta figura de acá. Fíjense, todo esto ya es el arco. Y estas caras que están a este lado son las caras vestibulares
de estos dientes. Son las caras vestibulares. Y acá, adentro estarán las caras palatinas o linguales. Miren ustedes el diámetro mesiodistal de las caras vestibulares de estos dientes y el diámetro mesiodistal en lingual o palatino. ¿Ven? Aquí también tengo el diámetro mesiodistal mayor que en palatino. Entonces, ¿qué sucede acá? Las caras vestibulares de este diente, todas estas caras vestibulares de este arco, forman una curvatura externa, ¿ya? Que tiene el aspecto de una circunferencia, ¿no? Que es el arco dentario. Ese arco forma una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia que está pasando por todas las caras vestibulares de los dientes. Pero esa curvatura externa que pasa por todas las caras vestibulares de los dientes es concéntrica. ¿Qué quiere decir que es concéntrica? Que tiene un punto central donde todas las líneas convergen. Eso es una circunferencia ya externa y concéntrica. Es decir, todas estas caras vestibulares hacen una curva externa porque está afuera y concéntrica porque vamos a ver que todas las líneas van a un solo punto. Ahora, si nosotros miramos, como ya hemos visto, las caras palatinas o linguales de los dientes son más cortas en el diámetro mesiodistal que las vestibulares. Entonces, eso hace que se forme la curva del arco. Y al formarse la curva del arco, entonces todos los radios van a converger a ese punto. Miren. Gracias a la convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual, fíjense, todas las líneas que parten de esa circunferencia externa concéntrica se dirigen a un solo punto. ¿Entendieron? Entonces, como yo tengo acá, por decirle, un premolar, vamos a ver un premolar acá, las caras proximales convergentes a palatino. ¿Ven? Convergentes a palatino. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el diámetro mesiodistal en vestibular más amplio que en palatino. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un punto concéntrico acá, gracias a esa convergencia, estas líneas que corresponden o que nacen en la circunferencia externa de las caras vestibulares se dirigirán a un solo punto concéntrico. Y ahí es que se topan los dos planos que les mostré acá. Las dos caras proximales convergen hacia palatino lingual y se interceptan en palatino lingual. ¿Se entendió? ¿Han entendido? Sí, doctor. Si no entienden, pregunten, porque si entienden primero esta cosita que estamos haciendo, que es la primera, las demás la van a entender más fácilmente. Entonces, esa es la convergencia de las caras proximales hacia palatino o lingual. En los premolares y molares también hay convergencia, ¿ven? Acá es vestibular, acá será mesial, acá será distal. Entonces yo pongo las manos acá, miren ustedes, ya vestibular más amplio que palatino, ¿sí? Y también se interceptan en la cara palatina o lingual los dos planos, ¿ya? Ahora, ¿dónde están los mayores valores de la convergencia? ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de mayor
sea el símbolo de mayor, el mayor valor de la convergencia. Es decir, ese mayor valor de la convergencia es el valor, es el lugar, mejor dicho, donde está más marcada la convergencia. ¿Ya? Miren acá, en estos dibujos. Vestibular mayor que palatino o lingual. Y ahí tenemos las caras proximales convergiendo a palatino o lingual y encontrándose en un punto concéntrico. Lo mismo acá en este molar. ¿Ven? Lo mismo. Vestibular más amplio que el lingual. Ahora, como les decía, en sus textos, si ustedes lo tienen a mano, el texto dice valores de la convergencia. Cuando habla de los valores de la convergencia, quiere decir en qué lugar está más marcada la convergencia. Miren ustedes, aquí yo tengo esta pieza dentaria. ¿Ya? La voy a invertir para que la vean por palatino. Ahí está por palatino. ¿Sí? Se ubican, ¿no es cierto? Ahora, yo coloco mis manos aquí en la convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual y quiero que vean dónde está la mayor convergencia. Fíjense, aquí estos mis dedos pequeñitos, fíjense cómo queda de separado. Miren, separado, ¿sí? Separado. Pero fíjense mis dedos índice cómo se unen. Miren, ¿sí? Entonces, el lugar donde hay mayor convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual es aquí, en esta parte. ¿Qué se llama esta parte? Aquí. ¿Qué se llama esta parte? Del diente. Aquí. Corona. Cuello anatómico. Cuello anatómico, ¿no es cierto? O línea Cervical. Cervical o anatómica. cervical. Entonces, por eso se dice que el mayor valor de la convergencia, mírenlo ustedes, ¿ven? Miren mi dedo cómo se tocan aquí. Y en cambio acá en incisal no. ¿Ven? Miren. Entonces, el mayor valor de la convergencia está a nivel del cuello. Ahí está el mayor valor de la convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual. En cambio, fíjense ustedes, ¿dónde está el menor valor de la convergencia? En incisal o En el borde. oclusal. Incisal u oclusal. ¿Ven? Aquí. Por eso, fíjense ustedes, el borde incisal aquí en vestibular se mantiene casi de la misma longitud que en palatino. Miren, no hay convergencia. No es como aquí. Miren, mi dedo está oblicuo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, el mayor valor de la convergencia está a nivel del cuello, a nivel cervical. Y el menor valor de la convergencia está en incisal u oclusal. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué característica nos da esto? Miren, fíjense, miren que a nivel del cuello está el mayor valor de la convergencia. Eso nos va a marcar para siempre que la línea cervical, esta línea cervical que nosotros marcamos acá, esta línea cervical, ya, esta, vista por vestibular, voy a hacer acá en palatino también, vista por vestibular, va a ser más amplia en vestibular que en palatino. Como ven aquí, miren, la línea cervical acá, más amplia que en palatino. ¿Por qué? Porque ahí a nivel del cuello es donde está marcada o marcado el mayor valor de la convergencia.
¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, en los molares y en los premolares también hay convergencia, también se marca eso, miren. Aquí tengo vestibular. Entonces yo coloco acá, miren, mi dedo. Y en cervical se unen mis dedos, pero en oclusal no. Entonces, por eso, como dijo su compañero, el menor valor de la convergencia está aquí en incisal u oclusal, ¿no? Pero en oclusal por lo menos se nota que hay un poco de convergencia, ¿no? Pero siempre menor que en cervical, ¿ven? En cervical es donde está el mayor valor de la convergencia. Ahora, ¿qué sucede con esa convergencia? Fíjense, este es un diente que tiene una sola raíz. Miren ustedes que en la raíz del diente, ¿ya? Si yo le coloco acá la raíz a este diente, también la convergencia va hacia palatino o lingual, igual que en la corona, ¿ven? Por eso la raíz, como ven aquí, en palatino o lingual, termina en un vértice, ¿miren? En un vértice. En cambio, en vestibular es más amplio, ¿ven? En vestibular es más amplio, ¿ven? Bien, que en palatino o lingual. Entonces, fíjense ustedes, acá tengo ese aspecto casi triangular, miren, o triangular en muchos casos, donde en vestibular la raíz es más amplia que en palatino o lingual. O sea que la convergencia de las caras proximales hacia palatino o lingual también se da en la raíz, ¿ya? Si yo corto la raíz aquí, yo dibujo una raíz acá de este diente, yo corto esta raíz aquí, entonces dibujo vestibular, así amplio, y tengo que dibujar la convergencia de las caras proximales hacia palatino, ¿ven? Y fíjense ustedes el aspecto de triángulo más amplio en vestibular y un vértice en palatino o lingual. ¿Entendieron? O sea que esto va, miren, en la corona y desde cervical, ya donde está el mayor valor de la convergencia, se va por la raíz y se continúa en toda la raíz. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora, cuando el diente tiene dos raíces, por ejemplo, yo tengo acá un primer premolar superior con dos raíces, ¿ya? Igual, esta raíz converge hacia palatino lingual en su cara proximal, esta también. Esta otra también convergerá, va a converger hacia palatino lingual, ¿ven? Y en las dos raíces se va marcando eso. O sea que si yo hago un corte aquí, yo voy a tener que la raíz vestibular de este diente la voy a ver así. Y la raíz palatina la voy a ver así, también convergiendo hacia palatino o lingual. ¿Entendido? ¿Sí? Lo mismo sucede en los molares. En los molares pueden tener tres raíces, los molares. Igual, la convergencia también va hacia palatino lingual. Cada raíz va a tener esta característica, mayor vestibular que palatino o lingual, mayor vestibular que palatino o lingual. Igual la raíz palatina. En la raíz palatina también vamos a encontrar que esa raíz palatina es convergente también hacia palatino o lingual. ¿Entendieron? ¿Sí? En todos los dientes, sean unirradiculares, birradiculares o trirradiculares, las raíces cumplen esa ley de que las caras proximales de la raíz convergen de vestibular a palatino o lingual, siendo vestibular más amplio que palatino, que en muchos casos es un vértice. ¿Se entendió?
¿Alguien no entendió? Pregunte. ¿Alguna pregunta? Ahora, voy a borrar esto. ¿Terminaron de dibujar? ¿Están dibujando? ¿O no dibujan ustedes? ¿Qué pasó? ¿Se salieron del internet? Todos Sí, están muy... doctor. ¿Sí? Doctor, estamos aquí. ¿No están ahí? Ya. Ahora. Entonces, veamos la otra partecita que dice prominencias proximales. Eso nos marca el valor o, mejor dicho, el lugar donde encontramos el mayor abultamiento, que es la mayor prominencia. Ahora, fíjense lo que yo les voy a decir y ustedes me van a contestar. Cuando este punto A va a converger al punto C y este punto B va a converger al punto C, tenemos esto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sucede acá? La mayor prominencia va a estar siempre donde se inicia la convergencia. ¿Por qué? Porque aquí es el lugar más amplio. ¿Entienden? Más amplio, el lugar más prominente, el lugar donde más separadas están las líneas. Y venimos acá al diente y ustedes me van a contestar. Entonces, ¿de dónde a dónde se extiende la convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual? De vestibular, doctor, al palatino lingual. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? ¿Qué apellidas? Pereira, doctor, ¿De qué grupo son? del B3. ¿Están de acuerdo con lo que dice Pereira? Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta? A ver. ¿De dónde a dónde convergen las caras proximales? En su convergencia hacia palatino o lingual. Ya se lo estoy diciendo, ya les estoy diciendo una parte. De Vestibular a palatino. doctor, yo digo De palatino a vestibular, doctor. No, proximales. no puede ser de palatino a vestibular. Yo le hice un dibujo así hace ratito, le hice un dibujo así, ¿no es cierto? Y le marqué, las caras proximales convergen a palatino o lingual. ¿Dónde se inicia la convergencia? Vestibular. Vestibular. En las caras Vestibular. proximales. En vestibular. Aquí, presten atención. ¿Ya? Fíjense, esta es la cara proximal. Esta es la otra cara proximal. Estas dos caras proximales convergen hacia palatino lingual. Fíjense, ¿dónde empieza a sentar mi mano? ¿Dónde? Proximal. La cara mesial. La cara No, pues, no. Palatina lingual. Palatina lingual, doctor. A ver, no. Palatina lingual, doctor. En vestibular, doctor. No hablen al tanteo. Ya no metan las caras proximales, pues. Si las caras proximales son las que están convergiendo, por eso escuchen lo que se les dice. Aquí tengo una cara proximal que puede ser mesial o distal, cualquiera de las dos. Y le digo, esta cara proximal converge a palatino lingual. Fíjense dónde se inicia el rojo.
dónde termina, ¿no? Termina en palatino o lingual, pero ¿de dónde se inició el rojo? De vestibular. Inicia en vestibular. Del cuello anatómico, doctor. Es que tienen que fijarse, no puede ser que en 2 minutos ya no sepan lo que hablan. ¿Me entienden? Entonces, tengan cuidado. Peor si no anotan, peor si no dibujan. Entonces, tengan cuidado, porque se van a olvidar. De eso ténganlo por seguro. Entonces, Pereira, si aquí tengo la cara proximal y les digo, ¿dónde empieza a recorrer mi mano? En vestibular. Va de vestibular a palatino o lingual. Entonces, ¿dónde se inicia la convergencia? En vestibular. En vestibular, doctor. Se inicia en vestibular. Vestibular. Y de ahí se extiende a palatino o lingual. Entonces, si se inicia en vestibular, ¿dónde estará la mayor prominencia del punto A y del punto B? En vestibular. En vestibular. Aquí hay mayor prominencia. Y de ahí se extiende hacia palatino o lingual. ¿Por qué? Porque ahí es la mayor prominencia, porque en esta parte, ¿ya? Son las partes más amplias de la cara, ¿no? Es la parte más amplia, más elevada de la cara. Miren, fíjense, si yo pongo mi dedo acá, aquí está amplio y de ahí se extiende hacia palatino o lingual. Entonces, aquí en vestibular, perdón, nos está marcando la mayor prominencia. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando se dice las caras proximales convergen a palatino o lingual, automáticamente, si se dice las caras proximales convergen a palatino o lingual, ¿dónde se inicia la convergencia? En vestibular. ¿No es cierto? Y si se inicia la convergencia en vestibular, ¿dónde estará la mayor prominencia? En vestibular. En vestibular. En vestibular. Anótenlo, escríbanlo con sus palabras para que lo entiendan bien. ¿Entendieron ahora? ¿Sí? Doctor. Entonces, fíjense, para que tampoco se asusten. Miren, aquí tengo vestibular y aquí tengo palatino o lingual. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo digo la mayor prominencia de las caras proximales en el sentido vestíbulo palatino o lingual, ¿se dan cuenta la otra forma de preguntar? La mayor prominencia de las caras proximales o si quieren, la mayor prominencia en el sentido vestíbulo palatino, se sobreentiende cuando yo digo vestíbulo palatino, es que estoy atravesando las caras proximales. La mayor prominencia en el sentido vestíbulo palatino, ¿dónde la encontramos? En vestibular, doctor. En vestibular. ¿Entendieron? La otra forma de preguntar, cuando las caras proximales convergen a palatino o lingual, ¿dónde está la mayor prominencia? ¿Qué tienen que acordarse ustedes? El inicio de la convergencia. ¿Dónde se inicia la convergencia? En vestibular. ¿No es cierto? Y entonces ahí se van directo y marcan en vestibular. ¿Están entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿cuál de estas dos caras proximales? Miren, vamos a poner acá. Esto va a ser mesial, este lápiz amarillo. Y vamos a ver, aquí hay un lápiz verde. Y este lápiz verde, para que se vea mejor. Se nota la diferencia de colores, ¿no? Sí, doctor. ¿Cómo se nota? ¿Se nota el amarillo del verde? Sí, doctor, se nota. Ya. Entonces, fíjense ustedes.
Aquí tengo mesial, ¿ya? Que es el lápiz amarillo. Y acá tengo distal. Fíjense esta característica. Se lo voy a mostrar así. Me avisan si lo ven. ¿Ya? Miren ustedes, ¿cuál de los dos lápices está más inclinado? Distal. El de marca distal. Entonces, ¿por qué está más inclinado el lápiz distal? Porque la cara distal es más oblicua. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros tenemos acá una cara vestibular, voy a dibujar una cara vestibular, voy a hacer el dibujo acá. Acá es mesial y acá es distal. Entonces voy a hacer la convergencia como si fuera un transparente. ¿Ya? Acá está vestibular. Y de aquí, miren, distal converge a palatino y lingual. Y mesial converge a palatino lingual. ¿Cuál de las caras está más inclinada? Distal, doctor. Distal. Entonces, fíjense que como distal está más inclinada, distal es más oblicua que mesial. ¿Y dónde se interceptan los dos planos? Miren. ¿Dónde se interceptan los dos planos? Ahora, voy aquí y se los muestro aquí. Miren, aquí es mesial. ¿Ven? Mesial. Y acá está el distal. Fíjense, distal es más oblicuo que mesial. ¿Sí? El amarillo es mesial. ¿Dónde se están interceptando los dos planos? El mesial y el distal. ¿Hacia qué lado del diente? Hacia Palatino lingual. Hacia palatino o lingual, pero ¿y hacia qué cara proximal? Hacia mesial. Hacia mesial, porque mesial es menos oblicua. Por eso aquí, miren, les dibujé así, ¿no? Voy a remarcarlo con negro. Miren, fíjense, distal más oblicua que mesial. Ambas convergen, se interceptan en palatino o lingual, pero ¿hacia qué lado? ¿Hacia qué? Mesial, doctor. Hacia mesial. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Ahora, miren lo que han anotado, porque esto es anotando y es dibujando. Miren lo que han anotado, miren lo que han dibujado. ¿Para qué? Para que ahorita, cuando veamos la otra convergencia, a ustedes les sea más fácil ya reconocer. ¿Ya? Si alguien tiene una pregunta, mientras tanto, puede hacerla. Ahora, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Cuántas personas hay en la plataforma? ¿Puede ver? 68. En la otra, 73. 60, ¿cuántas? 73. 73 en una y 68 en otra. ¿Así es? Sí, doctor. Gracias. Entonces, veamos la segunda convergencia. ¿Ya? Fíjense, la convergencia de las caras proximales hacia cervical. Entonces, miren ustedes la posición de mi mano. Si quieren la posición del lápiz, miren. Fíjense ahora la posición del lápiz amarillo en mesial. Y fíjense la posición del lápiz verde en distal. ¿Ven? ¿Sí?
Entonces, esa es la convergencia de las caras proximales hacia cervical. Primero, ¿por qué se da esa convergencia de las caras proximales hacia cervical? Fíjense, acá yo dibujo este diente. Miren, las caras proximales convergentes a cervical. Cara proximal convergente a cervical. Yo dibujo aquí otro diente vecino acá. Y también tengo la cara proximal convergente a cervical. Esa convergencia de las caras proximales hacia cervical se da para formar un espacio entre ambas caras proximales. Ese es un espacio que se forma entre las dos caras proximales de los dientes. Miren aquí está el espacio. Entonces ese espacio sería este. Gracias a esa convergencia, miren, de las caras proximales hacia cervical, ya se forma ese espacio de aspecto triangular entre las dos piezas dentarias. Como vemos, ese espacio que se forma, fíjense, aquí está el punto de contacto, ahí se hacen contacto los dientes, aquí hacen contacto los dientes. Ese punto de contacto está ahí marcado. Y entonces fíjense que el triángulo que se forma, ya, está hacia cervical del punto de contacto. O sea, el punto de contacto está aquí, cervical está acá. Entonces, hacia cervical del punto de contacto. Tanto en los dientes superiores como inferiores. Y aquí yo tengo dos dientes inferiores. ¿Sí? Acá está el punto de contacto. Y aquí está el espacio hacia cervical. ¿Sí? Entonces, la convergencia de las caras proximales hacia cervical hace que se forme un espacio entre las dos piezas dentarias, un espacio de aspecto triangular, ¿ya?, que está hacia cervical del punto de contacto. Ahora, ¿qué elemento se acomoda aquí en este espacio que se forma entre las dos caras proximales de los dientes vecinos? Ahí se aloja la encía, ¿ya? Ahí se aloja ese pedacito de encía de aspecto triangular que lo llaman la lengüeta interdentaria, pero en sí es la encía llamada también encía interdentaria, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, todos los dientes tienen esa formación, todos, miren, todos los dientes convergen hacia las caras proximales, hacia cervical. Y entre todos los dientes se forma ese espacio entre las dos caras proximales de los dientes vecinos, formando ese espacio triangular que donde va a alojarse la encía interdentaria. ¿Se entendió? ¿Ya? Ahora, ¿de dónde a dónde se extiende la convergencia de esa cara, de esas caras proximales hacia cervical? Voy a hacer un dibujo aquí. Vayan pensando. Ya deberían darse cuenta que esta materia es pensando. Miren, aquí tengo una corona tremendamente grande. Acá es cervical, incisal u oclusal. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tengo acá? La convergencia de las caras proximales. Y entonces acá yo marco la convergencia de las caras proximales hacia cervical. ¿Dónde empieza la flecha?
En incisal u oclusal. En incisal u oclusal. Desde ahí se extiende la convergencia, ¿ya? Desde incisal u oclusal hacia cervical. Entonces, al darse esa convergencia de incisal u oclusal hacia cervical, miren ustedes, se forma este espacio de aspecto triangular entre los dos dientes proximales o dos dientes vecinos, y ese espacio va a dar opción a que se aloje ahí la encía o papila interdentaria, o también denominada lengüeta interdentaria. Entonces yo tengo un diente aquí y voy a tener otro diente aquí al lado, ¿no? Supónganse que aquí tengo este vecino, ¿no? Y fíjense el espacio triangular ahí. Ahí en ese espacio triangular se va a alojar la papila, lengüeta o encía interdentaria. ¿Vamos? Ahora, vamos a ver en qué cara está el mayor valor de la convergencia. Fíjense aquí. Tengo acá mesial y tengo acá distal. ¿Ven? Tienen que darse cuenta cómo yo coloco mis manos. Miren, convergencia de las caras proximales hacia cervical. Fíjense cómo coloco mis dedos acá, recorro la cara y llego ahí. Entonces, estoy demostrándoles que se inicia en incisal u oclusal hacia cervical. ¿Ven? Ahora, fíjense estos deditos de acá, los pequeñitos. Ven en vestibular cómo estos dos dedos están bastante separados. ¿Sí? Y fíjense en palatino cómo están mis dedos. ¿Ya? Entonces, en vestibular, la convergencia de las caras proximales hacia cervical tiene menor valor. Entonces, ¿dónde estará el mayor valor? En palatino lingual. En Palatino lingual. o lingual. ¿Cierto? ¿Quién es la chica que me contestó? Yo, doctor Méndez, Méndez. ¿De qué grupo? B2. ¿Ya? Entonces, ahí está clarito. Miren ustedes, aquí está palatino, aquí está la cara palatina o lingual. Fíjense, más pequeñita, ya más estrecha. Entonces, ahí estará el mayor valor de la convergencia de las caras proximales hacia cervical. En cambio, en vestibular, el valor es menor. Por eso es que, les vuelvo a decir de nuevo, ya esta línea cervical, gracias a eso, esta línea cervical en vestibular va a ser siempre más amplia que en palatino. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, si ustedes miran acá este dibujo, fíjense la línea cervical aquí, estrecha. En cambio, si yo sigo este margen de acá y hago una línea imaginaria, fíjense, esto es cervical en vestibular. ¿Ven? Más amplio. Y esto es la convergencia. ¿Se dan cuenta? Esto es la convergencia mayor aquí en palatino que en vestibular. ¿Sí? ¿Entendió? Ahora, si bien esta convergencia se logra ver más en los incisivos y caninos, en los premolares y molares también existe la convergencia. Miren, aquí yo tengo este premolar. Lo voy a poner así como si fuera un diente inferior. Miren. Ya, fíjense. Ahí está la convergencia. Miren ustedes. Acá está vestibular. ¿Sí? Y acá está palatino. ¿Ven? Pero ¿qué sucede? ¿Ya? Fíjense que la convergencia de las caras proximales hacia cervical en los premolares y molares
ya está un poco disminuida. ¿Por qué? Porque aparece la cúspide. ¿Ya? Entonces aparece la cúspide. ¿Y qué sucede cuando aparece aquí la cúspide? Resulta de que crece la parte palatina. Y entonces, al crecer la parte palatina, ¿qué hay acá? ¿No? Aumenta el diámetro mesiodistal acá en palatino, tanto en oclusal como en cervical, aumenta. No llega a equilibrar vestibular, pero ya aumenta. Entonces, aquí se nota, miren, la convergencia, ¿ven? De proximal a palatino y de proximal a cervical. Se nota, pero ya hay un poco más de separación en la cara palatina porque aparecen las cúspides, pero se sigue manteniendo la mayor convergencia de las caras proximales hacia cervical está en palatino o lingual y la menor convergencia en vestibular. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, vamos a hacer una comparación aquí. Fíjense, justo lo que también dijimos en la primera convergencia que vimos de las caras proximales a palatino. Aquí, en incisal u oclusal, en este caso en incisal, de incisivos y caninos, la convergencia hacia palatino era nula y hacia cervical también es nula, miren, también es nula, ¿ven? Es nula, no, en incisal es nula, pero en oclusal o en los premolares y molares, si quieren ustedes, ya se nota, miren, fíjense, miren acá, tengo vestibular y acá tengo palatino. Fíjense ahora que se nota la convergencia más que en los incisivos. ¿Ya? Aparece si bien es cierto que aparece la cúspide, ¿ya? Pero fíjense, acá en vestibular tenemos la convergencia y acá en palatino también, o lingual, también se nota la convergencia. O sea que la aparición de la cúspide nos muestra, ya nos hace ver más claro la convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual y hacia cervical. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, como en los premolares y molares aparece la cúspide en palatino lingual, miren ustedes, en los incisivos, como el mayor valor de la convergencia está aquí en palatino lingual, al igual que en los premolares, pero aquí es bastante triangular la cara, ¿ven? En cambio, en los premolares y molares, miren ustedes, donde aparece la cúspide, si bien también en palatino lingual está el mayor valor de la convergencia, pero ya la cara no es tan triangular, porque como ya apareció la cúspide, entonces el diámetro mesiodistal en oclusal se equilibra con el diámetro mesiodistal de cervical y ya no es tan triangular, sino más bien forma el aspecto de un trapecio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, ya es más trapezoidal. Pero siempre, y no lo olviden, gracias a esas convergencias de las caras proximales, la línea cervical en vestibular, esto no se olviden, esta línea cervical aquí en vestibular siempre va a ser más amplia que en palatino. Ustedes ven acá, miren, este diente tiene cúspide, fíjense la línea cervical acá, amplia, y acá también tiene cúspide, pero miren la línea cervical estrecha. ¿Ya? Ahora,
Vamos a ver si no se han olvidado de algo que ya les dije. ¿Ya? Vamos a borrar esto y vamos a ver esto. Ya les hice el mismo dibujo hace ratito. Entonces, las caras proximales convergen hacia cervical. ¿De dónde a dónde convergen? Alguien me contestó muy bien esto. De incisal oclusal De incisal. hacia De incisal u oclusal, ¿no es cierto? Incisal u oclusal hacia cervical. Entonces, si estas caras convergen, las caras proximales en su convergencia hacia cervical va de incisal u oclusal hacia cervical, ¿dónde estará la mayor prominencia? En incisal En palatino. En palatino. Ole. incisal oclusal. En vestibular. En el cuello, doctor. Palatino. A ver. Una persona me dijo la cosa bien. Una. Estaría en el Fíjense. cuello, doctor. Fíjense. A ver. ¿Se acuerdan que yo les puse acá punto C, A, B y todos van al punto C? Yo lo único que tengo que... Esto se lo hice así. Pero ustedes inviértanlo. Aquí está C. Acá está A. Y acá está B. ¿Y qué me han dicho? Convergen hacia cervical. ¿De dónde convergen? De incisal De incisal. De incisal o oclusal. ¿Dónde estará la mayor prominencia entonces? Incisal Incisal. oclusal. En incisal u oclusal. ¿Entendieron? Ahí está la mayor prominencia. En incisal u oclusal. O sea que cuando las caras proximales convergen hacia cervical, la mayor prominencia está ahí. Fíjense, aquí está la mayor prominencia. Aquí. Por eso, el diámetro mesiodistal en incisal, miren, ahí en incisal, donde hay un molar. Si yo tengo un molar acá, el diámetro mesiodistal mayor aquí en oclusal. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahí está la prominencia. De ahí se dirige la convergencia hacia cervical. Por eso es que el diámetro mesiodistal de los dientes en incisal u oclusal es mayor, ¿ya?, que en cervical. Miren, en cervical es más corto, ¿ya? Y a la vez es mayor que en palatino. Solo en los incisivos y caninos miden casi lo mismo. Como les decía hace rato, ¿ven? Aquí tengo la mayor prominencia de la convergencia hacia cervical de las caras proximales, está aquí, en incisal, ¿sí? Entonces, el otro está acá, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo pongo estos lápices aquí, y ahí están las mayores prominencias. ¿Dónde están las puntas de los lápices? Ahí. Donde están las puntas de los lápices, está la mayor prominencia. Y ahí donde están las puntas de los lápices, el diámetro mesiodistal en vestibular es similar al palatino, especialmente en incisivos y caninos. Pero en los premolares y molares, miren ustedes, aquí en los premolares y molares, ¿sí?, también está la mayor prominencia, miren, en oclusal, en este caso, aquí, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Fíjense ustedes, el diámetro mesiodistal de aquí, de vestibular, está, si bien es mayor que el palatino o que el lingual, porque ya hay cúspide acá, pero fíjense, se nota más la convergencia.
Miren, la convergencia se nota más. Como hay cúspide acá, entonces yo puedo mirar la convergencia aquí y puedo mirar la convergencia acá, cosa que en el incisivo y en el canino no se puede. No sé si me entendieron. Es como acá, miren, como lo que están viendo acá. ¿Ah? Aquí. Aquí, fíjense, acá yo tengo vestibular. ¿Sí? Vestibular. Y vestibular más ancho que palatino. Acá está palatino. Fíjense, aquí está la cúspide. Miren, voy a hacer con rojo el diámetro mesiodistal de vestibular. Miren, el diámetro mesiodistal de vestibular. Y voy a hacer con negro o con este color celeste el diámetro mesiodistal de palatino. ¿Ven? Entonces, como aparece la cúspide en palatino o lingual, entonces fíjense ustedes cómo la convergencia ya la notamos mejor en los premolares y molares, cosa que en los incisivos la convergencia es nula aquí en incisal. En cambio, en los premolares y molares se nota la convergencia en oclusal. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque aparece la cúspide. Por más que sea más pequeña, pero aparece. ¿Ven? Y entonces tenemos un diámetro mesiodistal mayor que el vestíbulo palatino, pero ya se marca más la convergencia. No sé si me pudieron entender. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, nos falta ver la oblicuidad. Aquí tengo. Yo lo voy a poner el lápiz amarillo aquí en mesial y el lápiz verde en distal. Y miren ustedes, así se lo voy a poner aquí por delante. El lápiz amarillo me marca la cara mesial y el lápiz verde me marca la cara distal. ¿Cuál cara es más oblicua? La distal. La distal. Fíjense dónde se encuentran los dos planos. Fíjense dónde se encuentran las dos puntas del lápiz. En mesial. No, ¿En mesial? en mesial. ¿Y hacia dónde más? ¿Qué parte de la raíz es esa parte? A palatino. No. ¿Qué parte de la raíz es esta parte donde están cerca los lápices? A ver. ¿Ah? El ápice, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, se encuentran los dos planos, hacia mesial y hacia apical. ¿Por qué? Porque la convergencia ya es hacia cervical y cervical se continúa con la raíz y tenemos el ápice. Entonces, los dos planos están acá, hacia mesial y apical. ¿Entendieron? Ahora, yo les voy a proponer un trato. Repasen, me interesa que aprendan estas convergencias. Apréndansela de memoria estas dos convergencias. ¿Ya? No quiero, puedo hacerlo ahorita, si yo estuviera apurado por terminar los temas, lo puedo hacer, pero lo voy a enredar un poco, yo sé que lo voy a enredar. Entonces, apréndansela bien, estas dos convergencias, y ¿qué les parece si el lunes a las 7 de la mañana, que es feriado, lo terminamos el tema?
acuerdo, doctor. Yo Está también, bien, doctor. A ver, yo voy a salir de la, mejor dicho, voy a dejar de compartir para ver cuántos habemos en la plataforma. ¿No puede ser en la noche, doctor? ¿Ah? ¿En la noche o a las 9, doctor, por favor? En la El noche. lunes es feriado, el lunes es feriado por si acaso. Sí. Por eso Ya. les estoy diciendo a esa hora, porque a esa hora. Está bien en la mañana, doctor. ¿Ah? Está bien en la mañana, doctor. También Está bien en la mañana. Yo les aconsejo que sea a las 7 de la mañana, porque ustedes tienen mayor opción para entender y para comprender, ¿ya? Pero necesito que ustedes manejen bien, aprendan bien esas dos convergencias que hemos avanzado hoy día. ¿Les parece? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, el lunes a las 7 de la mañana, supongo que de 7 a 8:30 o 9 de la mañana, suficiente como para terminarlo el tema. Y de ahí ya tienen el día libre. Ahora, si quieren a las 6:30, también no me hago problema, ¿no? Pero para que duerman un poquito más, si quieren a las 7. A las 7, doctor. Ya. Está bien a las 7. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el lunes a las 7, por favor, si alguien me puede hacer el favor de el domingo mandarme un mensaje para hacerme acuerdo, les agradecería, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Si tienen la oportunidad de ir mañana a ayudar, y si alguno de sus otros docentes los ha invitado, les aconsejo que vayan, porque es una colaboración a la facultad y no deja de ser algo importante que ustedes van a hacer por la acreditación, ¿ya? Entonces, el lunes a las 7 nos vemos, ¿listo? Pero de memoria las dos, porque antes de empezar les voy a preguntar y van a ver ustedes cómo lo van a entender de rapidito lo demás, y cuando toque tallar van a ver o van a tener mucho menos problemas que sin saberlo. ¿Listo? Muy bien. Sí, doctor. Muchas gracias. Que les vaya bien entonces. Que tengan Hasta buena luego, noche. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.